Bendiciones, amados hermanos, estimada persona que nos escucha, que nos está viendo una vez más en esta sintonía. Vamos a, primeramente, pues obviamente saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que la paz de nuestro Señor siempre esté con ustedes. Y gracias a Él, esa es promesa de Dios, que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, o sea que su presencia está en medio nuestro, porque yo estoy aquí y usted está ahí. Pero más que nada, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es promesa de Dios. Y cuando Dios habla, nunca se retrae en su palabra. Por eso le damos a darle gloria, honra, alabanza y exaltación. Y un día lo vamos a hacer sin impedimento alguno. Lo vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Sí? Quiero, antes de continuar, vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad, por este nuevo comienzo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de un nuevo alumbramiento en nuestras vidas y por lo tanto vamos a darle la gloria a Él y vamos a dar la honra y la exaltación que Él se merece. ¿Sí? Amado Padre Celestial, bendito Señor de la gloria. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad más, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos has permitido, Señor Santo, vivir, Padre, ante tu presencia. Porque estamos aquí a la disposición tuya, oh Rey, para que tu voluntad, Señor, se haga, así como en el cielo, también aquí en la tierra, aquí en medio nuestro, Padre. Enos aquí, Señor, como servidores tuyos, Padre, ya no como siervos, porque el siervo está esclavizado, pero el servidor voluntariamente se da a la orden, Señor Santo, de su Señor. Ahora, Señor Santo, que ya tú eres nuestro amo, Padre mío. Ahora que tú eres, Señor Santo, nuestro Padre, Señor Santo, nosotros, Padre Santo, nos dejamos, Señor, soltar, Señor, a tu voluntad para que tú hagas de nosotros, primeramente, antes de que salgamos a hacer algo a favor tuyo, nosotros tenemos que ser transformados. Enos aquí para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, quiero dar una continuación al tema que tocamos mi esposa y yo el domingo pasado, que fue el Día de los Padres. Y quiero enfatizar un poquito algunos detalles, quiero meterme en un poquito más de detalle tocante a este tema. Quiero enfocarme un poco más. Estaba meditando como yo les había dicho en una grabación anterior que me gustaría juntarme con los varones, pero estamos mirando que otra vez están surgiendo otra vez los casos del COVID-19. Entonces, en prudencia, vamos a mejor, en vez de juntarnos, porque estaba duchando, estaba pensando, le pedí al Señor, Señor, va a ser en vivo, voy a juntar a los hermanos ahí en la iglesia, los que quieran ir, los varones en particular, o lo vamos a hacer a través de estos videos. Y nos hemos dado cuenta, aparte de lo que es la pandemia, nos hemos dado cuenta que podemos alcanzar a más personas y aún a más varones que no son necesariamente parte de la congregación local de la iglesia ahí del Dios vivo, pero donde sí podemos abarcar es allá donde ellos se encuentran, y algunos nos sintonizan de diferentes áreas de ahí mismo, de la ciudad, y otros de otros estados también. Y yo sé que ahí de repente, hermano, se puede conectar a alguien que a nivel internacional. Entonces, obviamente yo personalmente, en mi persona, por mi humanidad, yo no puedo estar en todos lugares, pero sí lo podemos hacer por estos medios de comunicación. Entonces, dando un pequeño repaso, mirábamos cómo somos llamados al sacerdocio real. Es tanto la mujer como el hombre, pero nos enfocamos en el hombre, porque era el Día del Padre, así es como el Señor nos lo indicaba. Entonces, para entender lo que es un sacerdote o lo que es el trabajo del sacerdocio, leíamos algunos versículos tocante a ese sacerdocio real. Y obviamente cuando el sacerdote iba y presentaba el sacrificio, lo hacía en el templo, y podíamos ver cómo ese templo somos nosotros, somos el templo de Dios. O sea que ya no se necesita ni un altar siquiera compuesto de piedra, porque literalmente, o de tierra, porque nosotros somos hechos del polvo. Así cuando formó Dios a Adán, lo formó del polvo, dice la escritura. Entonces, si nosotros somos la morada de Dios, nosotros somos ese altar. Entonces, en donde quiera que esté, así como el soldado militar que pudiera estar viendo y que está estacionado quizá en Europa, ahí en Japón, en Alemania o donde quiera,
ese altar ahí está dentro de usted. Entonces, para nosotros buscar la presencia de Dios en el altar de Dios es literalmente meternos a lo más profundo de nuestro espíritu para hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, hablábamos acerca, en particular el domingo, acerca de algunos de los presentes que nosotros traeríamos en este caso eran nuestros hijos, presentarlos delante de la mesa como un sacrificio vivo y agradable. Ahora tenemos que entender, no me malinterprete, a Abraham, allá en el Génesis dice la palabra del Señor, que él puso a su hijo físicamente, literalmente, y literalmente lo iba a degollarlo y le iba a ensartar un cuchillo para sacrificarlo al Señor. Pero el Señor le dijo, espérate, no lo hagas. Lo único que estaba haciendo, estaba probando su fidelidad, pero Dios no iba a permitir, perdón, que la vida del niño se le sea quitada. Imagínense un niño que él había esperado casi 100 años hasta que al fin por milagro de Dios apareció, y lo para que Dios nomás se lo demande y se lo quite así. Ahora imagínense la tristeza que le iba a causar a Abraham y a Sara. Es impropio, o sea, ya pensar bien de esto. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a sacrificar, por decir literalmente, a nuestros hijos, no los vamos a poner delante del altar y que sean sacrificados. ¿Sabe quién sí sacrificaba a sus hijos? Aquellos que adoraban al dios Moloch. Entonces, de acuerdo a las escrituras, hubo algunos reyes de Israel que cayeron era una fornicación espiritual, que llegaron a dejar a Dios, literalmente se prostituyeron con los dioses de la gente pagana que existía en esas áreas. Por eso el Señor le pedía, cuando entraron en la tierra prometida, que iba a sacar a todos estos pueblos. Pero ¿qué hizo Israel? Simplemente en su comodidad dejaron todas las cosas como están, y de poco en poco, literalmente, estas naciones empezaron a prostituir la mentalidad del pueblo de Israel, el pueblo, fíjese, el pueblo santo de Dios, para dejar a Dios en su totalidad. Entonces, cuando uno de los dioses, perdón, era el dios Moloch, era una figura literalmente, una estatua, eran estatuas de bronce, era que literalmente estaban así como me están viendo, así, con sus manos extendidas, pero por dentro estaba vacío esa estatua. Y ahí lo que hacían los sacerdotes paganos, literalmente metían materiales combustibles, o sea, como leña, no sé si algún otro tipo de material, pero para que prendieran. Por eso estaban hechos de bronce, porque era para que empezaran a arder. Y usted sabe, el fierro, cuando se empieza, usted lo quema y le aplica el fuego por mucho tiempo, se empieza a enrojecer. Entonces, en las manos de este dios Moloch estaba literalmente, prácticamente diciendo, dame a tus hijos. ¿Sabe qué hacían, hermano, toda esta gente? Entregaba a sus hijos al sacerdote para que los echaran al rojo vivo en estas planchas, en estas plataformas. Entonces, dice, de acuerdo a los historiadores, ¿qué va a hacer un niño, un bebé, un recién nacido? Y esto lo hacían para que el favor supuestamente de los dioses estuvieran a favor de ellos, ya sea para que les dieran buenas cosechas, o el ganado pariese bueyes o ovejas robustas, fuertes, sea lo que sea. Lo que ha sido, hermano, a través de la historia, cómo el hombre ha querido que el favor de Dios esté sobre él, y ellos cómo se presentan delante de Dios con sacrificios. Pero fíjese la mente maligna de Satanás mismo. Él siempre anda buscando a quien devorar. Entonces, imagínese lo que hacía el fuego, hermano, a la piel, en sí, a los bebés recién nacidos. Imagínese el llorido, el grito, porque literalmente, así como usted en una plancha puede tirar trozos de carne y empieza literalmente a hacer el sonido, pss, imagínese. Pero ahora imagínese, estos niños recién nacidos empezaban a arder literalmente, así. No, miren, mi hijo, yo les compartí hace 2 semanas, mi hijo se quemó todo por andar en la alberca, hermano. No podía ni ponerse su camiseta porque era un ardor horrible, y eso era nada más superficial. Ahora imagínese un niño quemándose en vivo. Y uno podría decir, qué cruel, pero hasta ese punto llega la conciencia del ser humano, cuando ésta es embotada, cuando ésta es engrosada, cuando ésta literalmente está ida. Y qué curioso, ida casi tiene que ver con la palabra ídolo.
Ahora imagínense otra vez, se está quemando ese bebé de aquellas personas, se estaba quemando. ¿Y saben qué hacían, hermano? Tenían ahí levitas, fíjese, la misma imagen, lo mismo que hacía el pueblo de Israel en su adoración a Dios, y empezaban a tocar sus tambores y hacer con sus trompetas, ¿no? Pero ¿sabe qué era el propósito? Para que aún los padres no oyeran el grito y les redarguyera, porque el grito de un bebé, hermano, penetra hasta el espíritu. Y cuando una voz inocente entra en el espíritu de cualquier ser, en este caso del hombre, de la mamá, del papá de este bebé, ¿usted cree que no iba a cambiar de opinión? ¿Qué hice? Mi hijo. Imagínense. Entonces empezaban a hacer ruido, le empezaban los tambores, empezaba y qué curioso que hoy en día, hermano, todas estas escenas se están cumpliendo dentro de nosotros. Por tanto ruido que hay en nuestra vida, trabajo, preocupaciones, que la esposa, que el esposo, que se murió el perro, que machucaron al gato, tantas cosas que tengo en la mente. De cuenta, eso es el tamboril y ese es el ruido y este es el sonido, hermano, que el enemigo, prácticamente lo único que oímos, ¡ah! Y no oímos esa voz pura que es equivalente a la de un niño. No oímos la voz de Dios para que éste nos dirija, para que éste traiga paz, para que traiga un verdadero gozo. O sea, todo lo que son los 9 frutos del Espíritu. Se fija cómo esto está relacionado. Quiero leer escritura para que la misma escritura nos vaya guiando. Para ello quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3. Vamos a comenzar versículo 1 al versículo 12. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. En este caso, puedo yo, por decir, desglosar, podemos meternos, profundizarnos a la escritura, pero hay una frase que desde la semana pasada ahí la he traído y nomás me resuena y me resuena. Y esto desde diciembre del 2019, el que acaba de pasar hace un medio año aproximadamente. Varones de la Iglesia del Dios Vivo, ustedes recuerdan que tuvimos una conferencia, nos acompañó Bishop David Fuller, de allá de Waco, Texas, y el título era, Hombre, ¿dónde estás tú? Porque era la palabra que resonaba en mi espíritu en una ocasión que yo estuve orando, como en octubre, noviembre, no recuerdo, y el Señor me traía, y el Señor me preguntó, hazle esta pregunta a todos los hombres de tu congregación, así me dijo el Señor. Entonces es donde surgió esto para hacer como una conferencia de varones. Y como veíamos el domingo, es de suma importancia, hermano, esta pregunta, porque Dios quiere sanar nuestros corazones y ahorita lo que quiere hacer es llamar nuestra atención para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean transformadas, hermano, para que traiga Dios sanidad, no nomás a nuestro espíritu, o sea, de varón, sino que de ahí va a venir la sanidad a nuestras esposas por el daño que nosotros les hemos causado, y a siguiente nivel, ahora nuestros hijos también van a ser sanados, ¿sí? Y así podemos ir en una forma que va ascendiendo hasta llegar a la presencia misma de Dios, en nosotros pedir perdón a Dios por todos los errores que hemos cometido, ¿sí? Hombre, ¿dónde estás tú? Esta es la pregunta. Y vamos a ver la misma escritura, es donde Dios trata con Adán después de la caída. Génesis 3:1, dice así la palabra del Señor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Versículo 2. Ella responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. Al contrario, morirán. Ese es el versículo 3, entramos al 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, fíjese,
Literalmente es una contradicción lo que el diablo trae delante de Eva, después de que Dios había tratado con ella. ¿Sí? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Fíjese, ahí sí es una verdad, pero es una verdad disfrazada. Sí van a ser como Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Pero acuérdese que Adán y Eva eran seres que eran inocentes. Sí, tenían una mentalidad, aunque tenían un cuerpo ya grande, ya por decir ya más joven, pero tenían una conciencia de niño, porque así nos enseña la escritura. Entonces, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremenda, qué cualidades tremendas son estas! Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo. ¿Y luego qué hace el esposo? Y también él comió. Y ahorita vamos a ver, vamos a meternos un poquito a más detalle. ¿Dónde estaba la mente de Adán? Si él sabía muy bien que le era prohibido hacer lo que él estaba a punto de hacer. O sea, igual que nuestros hijos, hermanos, cuando nosotros decimos algo acerca de que no, porque va a haber consecuencias, tienen nuestros hijos la tendencia, y es la misma repetición de la misma historia del jardín ahí en el Edén, esta repetición, hermano, de rebelión en contra, porque uno dice, no, pues están rebelando en contra de mamá y papá, pero en realidad ahí en el Edén, era una rebelión en contra de la palabra de Dios mismo. O sea, nosotros estamos repitiendo esa maldición, se sigue. ¿Y sabe cuántas generaciones hay? Desde que Adán pobló aquí la tierra, Adán y Eva, todas las generaciones hasta este día. Me parece que es el 24, 25 de junio del 2020. Se sigue repitiendo este ciclo. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Romper ese ciclo para que esa maldición ya no continúe. ¿Sí? Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¡Wow! ¡Qué curioso! En cuanto cometen el error, se dan cuenta que estaban desnudos. En el espíritu, ¿sabe qué es lo que estaba sucediendo? Físicamente estaban desnudos. Sus genitales se expusieron y pudieron ver que estaban desnudos. Pero en cuanto a su espíritu, se dieron cuenta que la presencia de Dios literalmente había desaparecido de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo quiero que mire el contraste de mi camiseta. Es un color claro, blanco en su mayoría, colores azules pero claros. Y luego detrás de mí está oscuro. Mire la diferencia entre lo negro y lo blanco. Hermano, por eso la presencia de Dios, póngale que en esta mano está la presencia de Dios, se mira un poquito más blanco, pero en esta presencia está más oscuro. Entonces lo oscuro anda atrás de lo blanco, pero ¿sabe qué es lo blanco, hermano? No se mezclan. Huye la santidad del hombre. Entonces el hombre se queda solo. Por eso la soledad de Adán y por eso la soledad, querido hermano, hermana, que usted y yo sentimos en momentos cuando sentimos que la presencia de Dios se va de nosotros. ¿Sí? Ahora quiero que miramos versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos. O sea, eran unos ojos para mirar la realidad. Porque ellos ya miraban, físicamente ya miraron, pero en el espíritu vieron la realidad, vieron su soledad. Y tomaron conciencia de su desnudez. O sea, primero se dieron cuenta de lo interior y luego ya miraron lo físico. Dios mío, estamos desnudos. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Eso de coser hojas de higuera, hermano, esa es la solución del hombre, de nosotros los seres humanos, para tapar nuestra desnudez. Nosotros tomamos en nuestra responsabilidad el vestirnos, ¿verdad? En este caso, Adán, pues no había con qué vestirse, todavía no existían los Levi's, todavía no existía Arizona, la Jean Company, no existía ningún tipo de ropaje, porque no era necesario. Entonces, lo primero que alcanzaron ellos, lo que vieron, fue una higuera. Y las hojas, dice la escritura, estamos leyendo aquí, entretejieron y se pusieron delantal, ¿sí? Y luego dice,
Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y a la mujer, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. ¿Qué hemos estado estudiando nosotros todos estos últimos servicios antes del Día del Padre? Y aún lo mencioné ahí. Que anda caminando el hombre, en este caso el hombre y la mujer, los dos andaban caminando. ¿Y qué sucede en el camino, en su caminar? Andan caminando y de repente Dios se les enfrenta en el camino. Un encuentro, ¿sí? Pero hay un encuentro exterior porque íntimo no puede ver porque las cosas necesitan ser restauradas. Es como el perdón y la falta de perdón, querido hermano. Cuando hay algo entre uno y otro, hermano, simplemente hay una distancia. Pero en el momento, hermano, que venimos a pedirnos perdón, viene un abrazo. Literalmente nos abrazamos, pedimos perdón y mire, fíjese la unidad que existe entre ambas personas. Llámese pareja, llámese amistad, llámese padre, hijo, madre, hija o lo que usted quiera, ¿sí? Pero mientras no venga ese perdón, no hay reconciliación. Vamos a quedar siempre, va a estar entre medio. Una pared, de cuenta, quiere venir aquello, pero no puede penetrar porque hay una pared. Hasta que no es removida aquella pared, entonces viene esa unidad. Sí, me entiende. Ahora, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. O sea, ahí él andaba ahí paseándose, por decirlo, caminando. Entonces corrieron a esconderse. Si hubieran estado las cosas bien, si la relación hubiera estado todavía en integridad, ¿sabe qué hubieran hecho Adán y Eva? Lo mismo que hacían antes. Ellos, en el capítulo anterior, el capítulo no me voy a meter al detalle, pero ¿qué hacía Dios y el hombre? Caminaban juntos a la frescura del día. O sea, era una comunión, era una amistad, era una intimidad. Así como meditaba, ya tengo unos 2 días meditando en la relación de David y de Jonatán. Dice la escritura que en cuanto ellos se vieron, hermano, así nomás con verse, literalmente se unieron en espíritu. Por la pureza que había en el corazón de David, porque acuérdense que eran jóvenes los dos, y la pureza que había en el corazón de Jonatán, y vino. Y resulta que el espíritu que cargaba uno y el espíritu viene de parte de Dios. Como quien dice, es como Dios conoce a Dios. ¿Sí? Por eso la expresión que se está usando últimamente, Dios conoce a Dios, es porque había esa armonía, esa comunicación, había un vínculo de paz entre ambos. ¿Sí? Entonces, cuando el día comenzó a refrescar, versículo 8, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Estos árboles, muy interesante, tipo y figura, de acuerdo a la escritura, lo había mencionado también anteriormente, representa a los hombres. ¿Sabe qué hacemos, hermano, cuando nosotros andamos mal? Aún ahorita las protestas que hemos estado mirando, ahora por todo lo que está sucediendo en nuestras ciudades, ahora en la pandemia. Ha mirado el gentío así, pero entre todos ellos, hermano, se esconden entre todos ellos para, ahora imagínense, ¿verdad? Todos los negocios que han sido destruidos, todos los edificios que han sido destruidos, sus puertas quebradas, los vidrios quebrados, la gente toda. Entonces, uno dice, y la misma policía dice, lo vamos a agarrar porque todos estaban los tomamos en video. O sea, porque ya toda tienda tiene video, la gente andaba ahí con sus teléfonos haciendo los videos, ¿sí? Pero en realidad, hermano, con las bocas tapadas, y aún algunos traían, pues andaban como encapuchados. ¿Cuándo los van a encontrar? Entonces ahí haciendo su maldad, se entrelazaban, se escondían entre los hombres. ¿Sí? Y luego dice, o entre los árboles, para que Dios no los viera. Ahora, o sea, se fija cómo se sigue repitiendo el ciclo, vez tras vez tras vez, a través de las generaciones. Se rompe
hasta que la sangre pacificadora de nuestro Señor Jesucristo no venga a remover. Pero no nomás es decir, Señor, remuévemelo. Hermano, cuando no lo hacemos de corazón puro e íntegro, un corazón verdadero, no sucede nada. ¿Verdad? Que hablamos acerca de esas lágrimas de cocodrilo este domingo pasado también. El cocodrilo llora cuando está a punto de devorar la presa. ¿Sí? Entonces, tipo y figura de así el enemigo, hermano, cuando está a punto de devorarnos. Pero no es un llanto que viene del espíritu. Es uno producido por el hombre mismo. Sí, es un llanto, por decir, no un llanto en sí, es un lagrimeo con emoción, pero en este caso para destruir, porque la destrucción también es una emoción, porque la persona en la ira hasta se le hacen sus ojos grandes, se arruga su cabeza y va en contra de la persona a quien va a atacar. Hasta en los animales se puede ver esto, ¿sí? Ahora quiero que miremos el versículo 9, y esta es la clave. Esta es la pregunta para nosotros, todos los varones, porque Dios le preguntó a Adán de la siguiente manera. Pero Dios el Señor llamó al hombre. ¿En qué forma le llamó la atención? Con su voz, voz audible. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, y esta es la pregunta, ¿dónde estás? Otras versiones dicen, ¿dónde estás tú? Hablándole directamente, hermano, al espíritu del hombre. En realidad, querrá decir esto que Dios no sabía dónde estaba Adán y pues como estaba entre todos los árboles, pues no lo hallaba, andaban jugando a las escondidas, para lo mejor, quizá. No, porque Dios conoce todas las cosas. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Sabe todas las cosas y ve todas las cosas, porque aún dice en el Salmo 139, que aún las tinieblas no te pueden encubrir. ¿Por qué? Porque Dios es luz. ¿Sí? En donde hay luz están expuestas todas las cosas. Entonces, ¿a qué se refería? Le estaba hablando directamente al espíritu, hermano, porque Dios, cuando Él habla a la carne del hombre, Él usa a otro hombre para hablarle, por eso Él constituyó profetas, ¿sí? Para poder que la voz de Dios salga a través de los profetas. Cuando hablamos de las historias por decir, el profeta Elías, el profeta Eliseo, es porque era Dios hablando a través de los profetas. Pero cuando Él tiene que hablar con el Espíritu, por eso sabemos que aquí está hablando con el Espíritu, porque no hay ninguna intermediario, o sea, es la voz de Dios directamente. ¿Y a quién está hablando? Dios conoce a Dios, es la voz de Dios hablándole al Espíritu de Adán. Entonces, es muy interesante. Entonces, la pregunta del siglo para nosotros los varones, conforme a lo que estamos estudiando este domingo que pasó, ¿dónde está nuestra postura? ¿Dónde estamos parados o pensamos que estamos alineados? Si es que hay alineación, o más bien está desalineada nuestra vida. Por eso las cosas me están yendo muy mal. ¿Sí? Quiero para esto. Anoté unos detallitos. Simplemente le puse, cuando el Padre no está ahí. O sea, como quien dice, su mente está embotada por tanta situación, por tanta distracción. Y quiero leer nomás algunos como detalle. Pero con esa mentalidad, hombre, ¿dónde estás tú? Es la pregunta, querido hermano, querido varón, querida persona que me estás escuchando. Esta es la pregunta que Dios te está haciendo. ¿Dónde estás tú? Porque si tú no sabes dónde estás, menos sabrás dónde están tus hijos, menos conocerás el corazón de tu esposa. Porque hablábamos, un ciego no puede rescatar a un ciego. ¿Sí? Ahora, cuando el padre no está ahí, son afectados ellos y sus hijos. Pero hoy no va a ser el tema. Mañana vamos a dar la introducción, si os permite, al tema de lo que va a ser la mujer, el llamado que Dios o la pregunta que Dios le hizo a la mujer. Pero ahora nos vamos a enfocar, vamos a ir hablando acerca de los hijos, ¿sí? Cuando el padre no está ahí, son afectados ellos y sus hijos. Yo entré en una pequeña lista que hice. La obesidad.
O sea, la gordura. Cuando hay descuido, ¿verdad? Y nosotros los hombres tenemos la mayoría de nosotros, hermano, tenemos una barriga medio grandecita. Y para algunos tenemos brazos flacos, por decir, piernas delgadas, pero esa barriga parece como que no la podemos hacer desaparecer, esa barriga. ¿Sí? Entonces, ¿saben por qué, hermano? Es sencillo. Comemos demasiado. Y algunos dicen, no es que no hacemos ejercicio, pero antecedente al ejercicio, hermano, si tuviéramos una dieta balanceada, esta barriga desaparece porque desaparece. ¿Sí? ¿De qué nos estamos alimentando? Entonces, mentalmente, ¿qué estamos permitiendo a nuestro oído? Hay algunos hermanos en las iglesias. ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión o aún en las pantallas de la computadora o aún en la pantalla de nuestro teléfono? Llámese, llámese películas y que tienen un chorro de violencia, un chorro de malas palabras. Y usted y yo sabemos porque hay algo que choca con nuestro espíritu y como que nos sentimos mal. ¿Sabe cuándo sabemos que nos sentimos mal y que sabemos que estamos mal? Cuando alguien abre la puerta y va a decir nuestra esposa, alguno de nuestros hijos, sentimos como, ay, como que llegó un espanto, pero no, es que es la conciencia que nos está redarguyendo. Sí. Aún en esta obesidad, hablando a nivel espíritu, esta obesidad es literalmente una carga, la gruesura que habíamos hablado también en temas anteriores, es el peso que traemos encima, hermano, por eso hay tanta distracción, por eso nosotros los hombres, fíjese, es una obesidad, aquí la pensamos que es una obesidad física, pero esa obesidad cuando es espiritual, aún nuestro cabello se empieza a caer, por tanto que estamos a piense y piense y piense y piense, parece que no le hayamos solución, pero ¿sabe por qué no hayamos solución al problema? Porque está nuestro oído, está tapado y no oímos la voz de Dios. Y Él es el que nos trae la solución a la situación, es el que trae, Él es el que nos corona de favores y de su misericordia, así está escrito por el salmista. ¿Sí? El segundo, de entre los que escribí, el suicidio. Físicamente, hermano, tanto el hombre padre como aún sus hijos, esto ahorita prevalece en estos tiempos, hermano. Hemos oído todos, conocemos a alguien o de alguien que ha perdido a su hijo o sus hijos al suicidio. Y resulta que también los padres se están suicidando pensando, porque traen tanta presión, están tan cargados, por decir, de deudas, y ya saben que no, ya no, como si ellos dicen, ya no hay remedio. Pero sabemos que hay remedio para todo. La cosa es que tenemos que permitir que Dios ordene nuestros pasos para que Él nos dé el plan del remedio para nuestra situación. Eso es lo bonito de Dios, hermano, que Él conoce toda situación, toda vida, toda persona y conoce en el lodo en que estamos hundidos y donde estamos atorados. Él tiene la solución para todos, pero el hombre tiene que sentarse o aún acostado, hermano, pero poner atención a la voz de Dios. Y hemos hablado, la forma más adecuada para nosotros oír la voz de Dios es dedicarle tiempo en oración, en meditación, para que nuestro oído sea afinado, para nosotros poder escuchar esa voz delicada, como la oyó Elías cuando el Señor le dijo que la voz de Dios se da a conocer a través de una voz audible, pero que es bien, pero bien calladita, seriecita, serena. Sí. El suicidio. Podemos meternos más, no más que por causa del tiempo voy a seguir. El embarazo. Qué curioso. Hablábamos también el domingo acerca de los embarazos por medio de fornicación. Aún el hombre ya grande, adulto, él comete adulterio. ¿Sí? Y eso es en lo físico, pero en lo espiritual. Es por causa de la situación también, la carga que cargo yo, que puede decir el hombre, ya no puedo con esta mujer, y según él, y resulta que el problema es él, y mejor va y busca, según otra, pensando como dicen que el zacate está mejor del otro lado de la barda, y resulta que es igual, hermano, pero todo es sombra de muerte a donde está uno metiéndose, ¿sí? Cuando hablamos de la fornicación, obviamente está hablando de nuestros hijos. Sí, por eso nuestras hijas desde su niñez es despertada porque hay un desorden en la vida, en casa.
Y hoy hablo específicamente a los varones y les provocamos el domingo. Estamos poniendo atención a nuestras hijas, hermano, porque hablamos de una fornicación. Estamos hablando de una fornicación en el espíritu. Estamos hablando a los hombres. Hemos puesto atención a nuestras hijas para que nuestras hijas, porque es en medio de esa soledad cuando nuestras hijas, hermano, empiezan a buscar el amor que no encuentran en papá. Por eso ellas andan en busca de un amor verdadero, pero se les presenta uno que está marchitado, de un corazón triste, de un joven varón que está en la misma condición. Se encuentran los dos, ¿se da cuenta? Un Adán y un Eva, ¿sí me entiende? Y es cuando cometen el error de la fornicación y por consecuencia ya comenzó la otra generación, porque detrás de ello ya viene una criatura, ¿sí? Voy a brincarme al otro, podemos meternos como quien dice en más detalles, pero el fracaso. ¿Por qué nosotros nos sentimos fracasados? ¿Por qué nuestros hijos nos sentimos fracasados? En esa tristeza, hermano, caemos en depresión. Tanto los varones caemos en depresión, hermano, o nos sentimos que somos indignos, así como nuestros hijos también tienen esa tendencia a pensar de la misma forma. Y otra vez, porque es un ciclo. En nuestras familias, en nuestros hogares, hermano, ya no podemos mirar, echarle la culpa a nadie. Tenemos que mirar a nuestro interior. Si Dios nos encuentra en el camino, como es lo que estamos estudiando hoy, es su palabra, hermano, es lo que va a exponer la verdad. Si nosotros somos hombres de verdad, vamos a aceptar el error y vamos a caer rendidos delante de sus pies y decirle, Señor, ya no puedo más. Sí. El fracaso. ¿Por qué nos sentimos fracasados como hombres? Sentimos como que como que no hemos hecho bien las cosas. Aún pensamos, sentimos que nuestra esposa nos está, o a lo mejor sí, quizás sí, siempre nos dicen que somos un fracaso, quizás porque ellas lo están viendo. A veces por eso la mujer quiere tomar la responsabilidad en ciertos asuntos, hermano, porque mira que nosotros no nos movemos. Sí, por eso a veces hay problemas y luego después le estamos reclamando a la esposa, ¿para qué te metes? Y simplemente la esposa, hermanos, está metiéndose en algo porque ella mira el peligro, siente el peligro, pero papá no está haciendo nada al respecto. Pero ¿sabe por qué no hacemos nada? Porque no tenemos la solución. Pero resulta que el que tiene la solución, nosotros en nuestra vergüenza, en nuestro fracaso, en nuestra soledad, sentimos que Dios ya no nos quiere, que no nos ama y que nos ha abandonado. Y para eso entro en esta quinta que puse, la soledad. ¿Por qué la soledad? Otra vez, porque nos sentimos fracasados, nos sentimos solos, porque igual que en el Edén, Dios no está, hermano, no tiene mi espíritu con el Espíritu de Dios, esa comunión. Estamos desligados de la gloria de Dios, de la presencia misma de Dios. Nuestros hijos por eso caen en depresión, porque ese ciclo no se ha quebrado, no se ha roto, ese círculo de maldición. ¿Sí? Este tipo de mentalidad, hermano, por eso siempre sigo en la lista, siempre se quejan. Por eso nosotros, hermano, siempre nos quejamos de todo. Que ellos, que él, que allá, que para acá, que mis hijos, que mi esposa, que el patrón, que todo mundo, que el pastor, todo mundo. Y resulta que el problema está dentro de mí. Cuando yo dejo de quejarme, hay oportunidad para que Dios hable a mi espíritu y me haga saber, ¿sabes qué? Tu inconformidad y tu fracaso están dentro de ti. Necesitas ser desarraigado. Y ya hemos hablado, hermano, bastante acerca de esto. Lo único que puede desarraigar esas raíces de amargura es Dios. Pero tenemos que presentarnos como la mujer samaritana, como la viuda de Sarepta, aún como Zaqueo, ante ese altar, hermano, que es nuestro espíritu, y hacerlo en espíritu y en verdad. Tiene que haber un llanto, tiene que haber un gemido, hermano, para que nuestra voz, así como la voz de un niño, surja y así el Espíritu de Dios, quien es nuestro Padre, venga y atienda nuestra necesidad y empiece a alimentarnos. ¿Sí? Siempre se quejan. ¿Cuántos quejosos hay entre nosotros? Hermano, usted conoce su vida. Yo conozco la mía.
¿Cuánto no nos hemos quejado y ahora todavía? Entonces, si esto está bien fuerte dentro de mí, es porque la presencia de Dios, aunque digamos está en mí, no, es pura teoría. Renuncian a las primeras de cambio. Nosotros los hombres somos muy dados a esto. Comenzamos algo y de repente se cambia la situación porque ya teníamos según planificado todo y de repente se cambia o se nos desvía. De repente llegamos a un sitio de construcción y nos dicen que nos desviamos y nos ponemos nerviosos. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ya cuando miramos que andamos perdidos, hermano, nos damos por vencidos, tiramos todo al olvido. Y resulta que nuestros hijos y a nuestra esposa llevan también ese fracaso, ellos lo llevan también. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos perdidos? Hermano, es pedir direcciones. ¿Y para qué es conocido el hombre, hermano? De falta de esto, de pedir direcciones. Prefiere uno, hermano, hacerlo todo conforme a nuestro intelecto. Y resulta que seguimos siendo un fracaso porque no estamos dando vuelta y vuelta. O sea, ese círculo ya no es así, ahora ese círculo es así. Y nuestra esposa diciéndome, ¿sabes qué? Pide direcciones. Mira, ya pasamos esta gasolina, ya van 3 veces que la pasamos. Pregúntale al señor, a la señora, al cajero, a la cajera, para que nos ayude. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos en nuestra terquedad? No. Otra. Se toman las cosas demasiado a pecho. Ay, hermano, cómo somos sentimentales. No nos pueden decir nada, porque nos sentimos fracasados, sentimos que nos atacaron, sentimos que nadie nos quiere, y resulta que nuestros hijos están pensando lo mismo. Así porque esa es la misma forma de pensar de ellos, porque lo han aprendido de nosotros. Por eso, hermano, tenemos que a esto le estamos tirando, a ser verdaderos hijos de Dios bajo el diseño del Adán. Por eso el postrer Adán, que nuestro Señor Jesucristo, vino él a ser el ejemplo de cómo debe de vivir el verdadero Adán sobre esta tierra. ¿Cómo era? Simplemente es describir a nuestro Señor Jesucristo. Él era un hombre de fe, ¿verdad? Entre los frutos del Espíritu. Él era un hombre de fe. Él era un hombre que tenía un amor profundo, hermano, por la gente. ¿Sí? Él era un hombre templado, un hombre que a pesar de la situación, hermano, él se mantenía firme. Por eso cuando iban en la barca los discípulos del Señor Jesús, cuando dice la escritura que ellos estaban dormidos, de repente los despertaron, hermano, porque era una tormenta grandísima que ellos sentían que el barco se iba a hundir. Y el Señor se levanta, bien tranquilo. Ese es tener un espíritu templado. Tener paciencia, la paciencia es una de las virtudes, uno de los frutos del Espíritu. Sí se fija, o sea, así lo entiende. Entonces, se toman las cosas demasiado a pecho. No viven el presente, o sea, la realidad, hermano. Siempre estamos deseando, anhelando aún y para vivir en el presente tenemos que sentarnos otra vez y mirar la realidad de mi condición, la condición de mi espíritu. Y para aquello, hermano, para que se haga un diagnóstico de mi espíritu, de mi persona, tiene que venir la voz de Dios para orientarme, para decirme cómo están las cosas y si tengo que hacer cambios, hermano. Solamente así va a venir la solución. Es como quien dice, ese doctor viene y nos da la píldora mágica para nosotros probarla, para que traiga sanidad a aunque es nuestro cuerpo físico. Esa píldora es del Espíritu de Dios, pero esta la probamos por medio del oído, o sea, nuestra mente. Y es donde viene la solución para ese problema que tenemos delante de nosotros. Se centran en sus debilidades. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermano? Que parece que exaltamos más la habilidad, aun cuando nos quieren gloriar, aún pareciera hasta un simple cumpleaños que viene su esposa, ay, viejito, happy birthday, ya, no se hacen palagosa, que esto, que el otro, hermano, oh my God. ¿Sabe por qué? ¿Qué estamos enseñando ahí? Que somos débiles. No podemos recibir ni siquiera un beso, ni un abrazo de las personas, ni de nuestros hijos, ni de nuestras esposas siquiera, porque somos débiles por dentro. ¿Sí? Somos débiles en nuestro sentimentalismo, en nuestras emociones. ¿Sí? Seguimos. Se quedan en la zona de confort, donde nos sentimos cómodos. ¿Sí? Así somos los hombres. Por eso los hombres nos encanta, bueno, la mayoría nos gusta ir a pescar.
por decir, porque estamos bien tranquilos. ¿Sabe qué hace la gente que no conocemos? A puro tome y tome sus cervezas, ahí que es que pasándosela bien con sus compañeros después del trabajo, y resulta que la esposa ya esperando, ya está vestida los viernes para que salgan a cenar algo, sus hijos ya ahí esperando porque quieren ver, y más los chiquitos desesperados por ver a su papá, porque ellos en su inocencia quieren ver a papá. Ya los jóvenes, hermano, ellos ya no les importa si usted llega o no llega, porque ya está maleado, porque ellos también ya están en esa zona de tranquilidad. Mejor prefieren irse con sus amigos, a donde ellos van a ir a meterse en problemas o en situaciones. ¿Sí? La otra, se preocupan en exceso por lo que los demás piensan de ellos. Hermano, falta de identidad. ¿Sabe qué perdió Adán? Su identidad en el jardín del Edén. Ya no se podía relacionar con Dios y la pureza del Espíritu de Dios. Y así nosotros también, hermano. Nos preocupamos en exceso por lo que los demás piensan de nosotros. ¿Sí? Tenemos que enseñarles, queremos que somos buenos para trabajar, y resulta que el trabajo fue una maldición allá en el Edén. Fue lo que le pronunció el Señor a Adán. ¿Sí? Enseguida, no controlan su vida. O sea, se vive fuera de control. O sea, todos estos son síntomas externos de lo que nosotros hay. Unos un poquito más elevados, estos síntomas, y otros un poquito menos, pero todos estamos abarcados en estos síntomas. Hay algunos que viven en descontrol, hermano. Son como aquellas personas que viven, que siempre van a gorro por el camino. O sea, que no les importa si les pasa algo, y allá la esposa va enseguida, y ella bien preocupada porque ella siente que van a chocar, o sea, ahí van a quedar, ya no van a llegar a casa por cómo va todo disparado el varón manejando su carro, y más los que tienen troca, ¿no? O sea, hay algo con las trocas. Como yo siempre he pensado, como tiene una caja atrás, una caja abierta, la troca son hechas para los hombres que trabajan, sí, pero resulta que ese trabajo nos absorbe, y todo esto es parte de esta falta de control que hay en nosotros. ¿Cómo se controlan las cosas? ¿Qué es lo opuesto? La paz, tranquilizarnos, y es meternos en la presencia del Señor. Mi situación, Padre, tráela bajo control. Él es el único que sabe cómo hacerlo, querido hermano, querido varón que me escuchas. ¿Sí? El que sigue, no perdonan ni guardan rencor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía estamos dolidos por algo que nos hizo mamá o papá o alguna otra persona? ¿Cuántos de nosotros todavía culpamos a Dios por algo que nosotros le echamos la culpa a Dios que hizo o no hizo a favor de nosotros? ¿Sí? Puro resentimiento y dolor, y con todo la traemos. Y por ello viene la soledad. Y se fija cómo todas estas es alimento, hermano, que está alimentando a la muerte para que ésta venga y me destruya, o ésta venga y separe y destruya mi familia, o la vida de mis hijos, o mi relación con mis hijos. No perdonan y guardan rencor. Culpan a los demás en vez de hacer autocrítica. ¿Qué es autocrítica? Es yo poder criticarme a mí mismo, que alguien más, como mi esposa, que tiene la habilidad de verme, y para mejoramiento de mi vida personal me dice algo, me critica, pero de una forma constructiva. Pero ¿cómo lo tomo yo? Hermanos, mi reacción es una de levantar los puños, y ahí vamos en contra de ella. Aún nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos son bien verdaderos. Papá, mira lo que traes aquí. Mocoso, váyase aquí. Es algo bueno, hermano. Prefiere andar con esto colgando por todo donde quiera va, o mejor que su hijo que le dijo su verdad. ¿Sabes qué? Es mejor limpiarnos. Y ahorita quiero repasar esta lista y ver así, pero bien rápido. ¿Qué es lo opuesto? ¿Cómo sería mejor nuestra vida si estas cosas no las poseyéramos, hermano, y viviéramos una vida serena, una vida con paz, con el gozo del Espíritu dentro de nosotros, hermano? ¿Cómo sería nuestro hogar? Literalmente el cielo mismo aquí en la tierra. Me faltan 3 más. Culpan a los demás en vez de hacer autocrítica. Ya la terminamos esa. Me faltan 2, perdón. No ven en los fracasos oportunidades para crecer.
¿Sabe qué hacen los fracasos de nuestra vida, hermano? Nos hunden, nos jalan, nos destruyen, prácticamente mata nuestro espíritu. Y así cuando nosotros, hermano, miramos a nuestros hijos, lo miramos que ellos se sienten fracasados, se sienten igualito que nosotros, porque es lo que han visto. Somos un espejo, somos la imagen de nuestros hijos, por eso ellos, hermano. Y acá nosotros no entendemos por qué no te levantas, por qué no te despiertas. Les decimos, hermano, disculpe la palabra, les decimos que son they're lazy. No haces nada, eres bien perezoso. Y resulta, ¿saben dónde lo están viendo? De mí. Según yo digo que no, yo soy hombre trabajador, pero en todas mis otras debilidades, hermano, soy un perezoso porque no tengo ni tiempo para irme delante de la presencia del Señor en las madrugadas para que Dios haga una restauración. ¿Sabe por qué? Porque hay pereza en mi espíritu. El último que quiero tocar. ¿Les gusta la palabra? Pero. Qué curioso. Pero esto, pero el otro, pero aquí, pero allá. ¿No sería, hermano, en el jardín del Edén que el fruto que se comió era una pera? No sé. De ahí viene también la palabra perezoso, pereza. No sé, nomás es una idea mía. Pero qué curioso a la gente que nos gusta, a los varones que nos gusta, hermano, que vivimos en el fracaso o en la inconformidad de la vida, todo lo que hemos descrito ahorita. Es así, así, pero esto. Es así, así, pero esto. O sea, hay una duda. Siempre hay una duda dentro de nosotros. Adán por eso dudó de su relación con Dios. Ya no se diga su relación con Eva. Pero esto, pero el otro, pero, but this, es pura excusa, puro pretexto. Señor, pero esto, estamos delante del policía, nos para porque nos dio un tiquete. Ay, disculpe, no, es que, pero esto, y pura esta excusa, puro pretexto, es lo que esta palabra pero significa dentro de nosotros. Vamos en una forma regresiva en esta lista y así para allá poder terminar. Esta misma les gustaba la palabra pero. Si quitáramos de nuestro vocabulario la palabra pero, seríamos hombres de verdad. Ya no hubiera fracaso en nuestras vidas. Cuando la verdad se nos topara en el camino, cuando Dios mismo nos confrontare, ya no va a haber un pero. Más bien vamos a decir, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces va a ser el principio de un cambio en mi vida, en su vida, querido varón que me escucha. En una forma regresiva. No ven en los fracasos oportunidades para crecer. ¿Sabe qué? Una persona que mira un fracaso y mira que aquí me voy a levantar, ¿sabe qué? Es restaurada esa persona porque aunque se cometió un error, aprendió algo nuevo, algo distinto, dice, para no volver a caer en el mismo error. Entonces una persona cuando es confrontado con la verdad, ¿sí? Que es un fracaso, dice, no más fracaso. Ahora me alineo, Señor, con tu espíritu para que tú me guíes y tú me vayas elevando en dimensión, de gloria en gloria, de nivel en nivel, Señor, para crecer y ser un hombre grande y fuerte. Pero ahora visto a la imagen y semejanza tuya, Señor. La que sigue. Culpan a los demás en vez de hacer autocrítica. Hermano, es necesario la autocrítica. Es donde yo me voy a dar cuenta que estoy mal. Hay veces nosotros, los hombres, tenemos tenemos la tendencia para usar las mismas ropas viejas, los mismos zapatos y decimos, es que así me siento a gusto. ¿Sabe por qué siento a gusto? Porque está impuesto. Porque está impuesto a sentirse así. Sí. Entonces, tenemos que quitarnos esas ropas viejas. Tenemos que ser honestos, hermanos. ¿Sí me entiende? Para que puedan haber esos cambios que yo tanto necesito. Comienza en mi espíritu y consecuentemente se van a ver en mi persona. Y cuando mis hijos vean, me van a llamar bienaventurado, así como la mujer de Proverbios 31 la llaman bienaventurada, aún sus hijos. ¿Y quién? Y su esposo. Pero ese el tema va a ser para ustedes mañana, hermanos. ¿Okay? No perdonan y guardan rencor. ¿Cómo cambiará nuestra vida, hermanos, si aprendiéramos a perdonar?
y ya no guardar rencor, hubiera paz. Uno de los frutos del Espíritu, hubiera paz. Hermano, yo ya no la traería en contra de todos. Me sujetaría, me sometería ahora al Señor para que Él me guiara. Señor, me gusta esta paz, quiero más paz. Y esto me va a provocar a buscar más la presencia del Señor. ¿Sí? Se preocupan en exceso por lo que los demás piensan de Dios. Cuando dejamos de nosotros de pensar los demás, hermanos, vivimos en libertad. Somos libres. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estarme mirando ni por este lado ni por este lado a ver quién me está viendo o quién supuestamente me está criticando. Y resulta que la mayoría de las veces, hermano, nadie ni siquiera nos pone atención. Pero nosotros, como traemos ese espíritu que nos controla, que nos domina, nos sentimos, hermano, tenemos que aprender a perdonar y a guardar, y ya no guardar rencor, perdón. El que sigue, no controlan su vida. ¿Cómo estuviera nuestra vida, hermano, si tuviéramos control de nuestra vida? Todo se alinearía. Todo sería mejor. Sería elevada mi forma de pensar. ¿Cómo le afectaría esto a mis hijos también, hermano? Ahora sí, hermano, aún mis hijos van a cambiar sus calificaciones porque ahora ya van a estar más centrados porque eso lo pueden mirar en papá. O sea, ellos son un reflejo de nosotros, hermano. Sí, es como les he dicho en muchas ocasiones. Queremos ver cómo está la situación en casa. Miren a los hijos de los hermanos, miren a los hijos de cualquier familia. Por más santos que los digamos ser y por más, hijos de Dios, hijas de Dios, hermano, depende el orden o el desorden que hay en nuestros hijos. Esa es la condición, cómo está en la casa. Si hay pura mentira en la casa, nuestros hijos van a ser una bola de mentirosos y todo el mundo los va a conocer así. Entonces, tenemos que alinearnos con Dios, hermano. Primeramente tenemos que autoexaminarnos y aceptar y decir, esta es la verdad. Estoy mal. ¿Sí? Se preocupan en exceso por lo que los demás piensan de ellos. O sea, es lo mismo, esa preocupación. Si dejáramos de preocuparnos, hermano, seríamos personas totalmente diferentes, cambiadas, transformadas. Se quedan en la zona de confort, donde me siento cómodo. Hermano, ahora seríamos más activos. Ahora tomaríamos tiempo para llevar a nuestros hijos, ya sea a las montañas, aquí en Denver, o ir a la playa, aquellos que viven donde hay playa, o sea, estuvieran activos, hermano, con los hijos en los deportes, ya no se quedaría uno como hombre, nomás estar mirando los juegos de fútbol, de básquetbol, de soccer ahí en la casa todo el día, porque es literalmente, hermano, cuando ya vemos todo en la perspectiva y lo ponemos en una balanza, es una pérdida de tiempo. Estamos viendo a jóvenes que ahora ellos son nuestros héroes. O sea, se han cambiado los papeles y resulta que ellos están sacando la millonada y nosotros acá pagando, aparte de por tener cable, por traer la playera, todo eso, se usa todo ese dinero. No, nosotros somos los que les estamos pagando, hermano, y no es el patrón. Nosotros somos aquellos que les están pagando, ¿sí? Pero esas cosas no las vemos, no las entendemos hasta que, ¿qué? Hasta que meditamos en las cosas, hasta que no aprendemos todos a meditar en Dios y en su palabra. ¿Sí? Se centran en sus debilidades. ¿Cómo sería nuestra vida, hermano, si ya nuestras debilidades no fueran el enfoque de nuestra vida, sino más bien mirar lo fuerte, las habilidades buenas que yo tengo, hermano? Mi vida, hermano, respiraría aún con más profundidad, respiraría un aire más libre. ¿Sí? ¿Cómo sería la vida de nuestros hijos y aún de nuestra esposa al mirar al varón de la casa, que es un hombre ahora sí con vida? Hermano, toda la atmósfera cambia en casa, hay vida, todos los niños riéndose, mamá riéndose, haciéndose cosquillas, los unos a otros jugando las luchitas y, hermano, hasta aún el perro a ladre y ladre. Podemos hablar un poco más. No vive en el presente. Hermano, la realidad siempre se vive en el pasado. Si nosotros aprendiésemos a cortar todo nuestro pasado, el pasado que Satanás usa para tratar de ridiculizarnos y traer esto a nuestra memoria y nomás traer aquí nuestro pasado, otra vez, libertad. Wow, esa carga que a tres caíamos, hermano, literalmente
es removida, así como los jugadores de fútbol cuando se quitan todo ese equipo. Qué curioso que el fútbol le gusta mucho a los hombres, es quitarse todo ese equipo. ¿Cómo se siente un jugador? Yo cuando estaba ya en mi juventud jugaba fútbol americano. Hermano, se siente uno, aparte de sudado, pero aún cuando uno se quita, ya es un sudor, ya le refresca a uno. Y ese peso que traía antes es totalmente removido. Y así se mete uno a bañarse con agua así fresquecita, hermano, y refresca todo. Hasta podemos decir, ay, siento una refrescura del alma. Aunque en realidad es su cuerpo, pero aún su alma descansa y su espíritu, ¿sabe qué? Ganen o pierdan el partido, una persona, un joven que está centrado, ya no le importan ni los resultados, le importa que estoy en el equipo y me la estoy pasando bien suave. ¿Sí? O sea, no hay lugar para la tristeza. Se toman las cosas demasiado a pecho. Otra vez, el resentimiento. Si aprendiéramos a quitar ese resentimiento, hermano, libertad, viviríamos más a gusto, más contentos, hermano, miraríamos lo bonito de la vida y no la negatividad que siempre traemos y es la forma en que percibimos nosotros las cosas. ¿Sí? Renuncian a las primeras de cambio, aun cuando las cosas cambian de repente, porque antes estamos impuestos a que todo está, ya traemos un plan y si se nos saca de ese plan, hermano, entra un caos mental. ¿Y sabe qué? Si nosotros, hermano, dice, si renuncian a las primeras de cambio, cuando vengan esos cambios, ¿sabe qué? Aceptarlos simplemente. ¿Sabe qué? Me dijo, no, pues ni modo. Si no vamos por acá, o está cerrada el lugar aquí donde venden nieve, vamos a ir a comprar una raspa. Sí, pero la cosa es mantener activa esa mentalidad, hermano, no cerrarnos, porque cuando hay esos cambios es como un bloqueo de construcción, una zona de construcción que me cierra la mente. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Sí. Hay hombres, a mí me ha tocado, esto es muy interesante. Yo he ido manejando, hermano, desde tiempos atrás, bueno, estamos un poquito más alocados cuando está joven. Va uno manejando el camino y yo recuerdo en una ocasión, de repente, estaba bien oscuro y de repente aparece un mezquite. O sea, era un árbol de mezquite. En el camino a alguien se le cayó y yo venía saliendo de una curva y de repente que lo veo. Ya, lo bueno que ya había salido de la curva, pero en cuanto yo lo veo, ¿sabe qué fue mi reacción? Porque estaba vivo, no estaba distraído, iba enfocado porque me acuerdo que acababa de salir de un juego de básquetbol, ya me había bañado, iba bien fresco, iba para el trabajo, tenía un trabajo en la noche cuando estaba joven. ¿Sabe qué hice? No fui y choqué porque no pude reaccionar, sino que lo pude esquivar. Y me acuerdo, dio vueltas mi carro. Pero ¿sabe qué? Porque traía la mente fresca y todo. Supe cómo manejar, la supe cómo torcer y se me enderezó el carro y pum, seguí en mi camino. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, por tanta situación, por cansancios, por tanto peso que traemos, ¿cómo hubiéramos reaccionado? O hubiéramos encontrado ya no al Señor en el camino, sino la destrucción en el camino y ahí no se hubiera quitado la vida. Sí. El último, siempre se quejan. ¿Cómo sería mi vida, hermano, si yo dejara de quejarme? Y en vez de quejarme, yo más bien ahora traía las peticiones delante del Señor al mirar yo a otros de esa situación en que Dios me ha sacado a mí. Ahora yo estoy preocupado, ya no por mí, hermano. Y ya no va a haber una queja de mí, sino más bien me voy a preocupar por el bienestar de los demás, comenzando con mis hijos, con mi esposa y aún todos aquellos que me rodean, aún la gente, hermano, en conversa, me empezaría a preocupar la vida de ellos. Se fija, todo está en nuestra mente. Todo es por la condición de mi espíritu. Alguno dirá, es que es de la perspectiva que ves las cosas. Sea lo que sea, el hombre está escaso de la presencia del Señor y lo que más necesita el hombre para que todo de la A a la Z, todo síntoma, todo problema sea destruido y removido literalmente de mí, porque todo esto nos lo tragamos, hermano, y ahí lo traemos atorado. Lo que tenemos que hacer es sacarlo fuera, pero no con nuestras fuerzas. Es por el poder del Espíritu de Dios, aquel, hermano, el mismo que me entretejió en el vientre de mi madre, de acuerdo al salmista también en el Salmo 139. Es
literalmente, hermano, ser libre. O sea, todo esto lo podemos resumir en esa palabra, libertad. ¿Sabe quién tiene libertad? También hablamos de esto. Los niños. Ellos andan a corre por todos lados cuando ellos tienen libertad. En un parque, hermano, porque el campo es demasiado, es vasto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al altar para ir a dejar nuestras cargas. Tenemos que meditar en ese altar y dejar que el Espíritu de Dios traiga convicción sobre nosotros. Porque a veces nosotros cuando vemos esta condición no sabemos ni lo que traemos, hermano. Pero ¿sabe quién sí sabe? Un médico experto sabe dónde empezar a buscar conforme a los síntomas que traemos. Yo quiero invitarle ahorita en este momento. Quiero dirigirlo en oración. Para que el Espíritu de Dios, hermano, venga e ilumine su espíritu. Y así su mente también sea iluminada. Y aún cuando ya se ha iluminado el espíritu y aún el alma, aún el rostro, hermano, es iluminado por la gracia de nuestro Señor. ¿Sí? Yo quiero orar con usted en este momento. Ahorita si usted siente el deseo de llorar, es el momento más adecuado. ¿Sabe qué significa el llorar, hermano? Estamos soltando aquello. Estamos soltando aquello. A la vez es como una botella de agua. Cuando uno toma una botella de agua, aunque esta tenga o no tenga nada dentro, porque a veces nos sentimos medios llenos o algunos medios vacíos y algunos nos sentimos bien secos. Cuando esa botella de agua viva la empezamos a echar en el contenedor, empieza a subir el nivel de esa agua. ¿Qué pasa cuando llega a su tope y esta agua sigue fluyendo? Se empieza a derramar. Y si hay suciedad, hermano, ¿sabe qué empieza a hacer esa misma agua? Empieza a sacar lo sucio. Empieza a sacar aquello que causaba contaminación en ese vaso que una vez fue limpio. Porque acuérdense que cuando éramos niños vivíamos con una conciencia totalmente limpia, un espíritu libre, hermano. Pero conforme van pasando los años vamos acumulando y le vamos echando a ese vaso. Por eso nos sentimos como nos sentimos ahorita. Pero el Señor ha venido para libertar al cautivo, para deshacer las obras del diablo y sacarnos a la libertad. Ayer predicaba aquí con unos hermanos y les explicaba cómo nosotros, hermano, lo que vino a hacer el Señor, todos estamos aprisionados por el diablo, por Satanás. Es otro tema, no me voy a meter en detalles. Pero lo que vino a hacer el Señor, hermano, no es que nos vino a sacar, por decir, de la celda misma. O sea, a lo que me refiero es que Él con su mano a fuerza nos sacó, no, porque todo es voluntario. Él lo que vino a hacer es abrir la puerta de esa celda, de esa prisión. Ahora me corresponde a mí salir por mi propia cuenta, porque es mi voluntad, es mi decisión. Pero ¿sabe qué hacemos o hemos hecho? Aún los cristianos, ya Cristo abrió la puerta hace 2000 años o un poquito menos de 2000 años. Pero ¿sabe qué? En esa zona de donde estamos cómodos, donde estamos tranquilos, ahí nomás a piensen, debilidad, en todos los síntomas que leímos ahorita, ahí estamos nomás sentados en la banca de esa celda, algunos hasta en el piso, y estamos nomás viendo la puerta, que está abierta, y ya tenemos libertad, pero no hacemos nada. Preferimos ese mundo de aprisionado donde estamos viviendo. Cristo ya abrió la puerta, o sea, Dios abrió la puerta a través de nuestro Señor Jesucristo por la sangre pacificadora que quitó la ira de Dios que estaba en contra del hombre, en contra de la mujer, pero ese va a ser el tema mañana, si Dios así permite. Vamos a orar. Bendito Rey Dios, Altísimo Padre Celestial, Señor de la Gloria. Venimos delante de ti, Señor, estos niños que existen, Señor, dentro de nosotros, Padre Santo, esta semilla que fue depositado desde antes que nosotros, Señor, tomásemos parte de este mundo físico, mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor. Padre, tu presencia, Señor, está, Señor, no alrededor nuestro, sino dentro de nosotros, Padre mío, para purificar, para limpiar, para generar y regenerar, Señor, y reproducir vida nueva y vida en abundancia en el corazón y en el espíritu, Señor, de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos, Padre mío.
porque tú deseas de nosotros, Señor, llegar a tal nivel de madurez, Padre mío, donde estas cosas ya no sean un tropiezo, Señor, en nuestras vidas, que una vez que alcancemos ese nivel, Padre, nos vamos a volver a tornar niños, porque es un ciclo en el espíritu, ahora deseando tu presencia y deseando vivir sin preocupación y deseando vivir, Señor Santo, literalmente rodeados de tu gloria misma, Padre, el resto de nuestros días, hasta que la muerte, Señor, nos sorprenda, Señor amado. Pero para ello, para ese entonces, ya vamos a estar preparados, ya vamos a estar listos, Señor, para venir al encuentro con nuestro Dios. Padre, mientras yo sé que hay tanto pesar en el corazón de tus hijos, de tus servidores, Padre mío, de tus hijos amados, Padre. Yo te pido que tú encuentres a cada uno, Señor, en el camino, Padre, para que sean confrontados con la verdad y miremos cada uno de nosotros nuestra situación, porque solamente así, bajo un examen, Señor, delicado, Señor amado, de un escaneador, Padre mío, llamado el Espíritu Santo, Padre, es como va a poder ser removida cada raíz, Señor, de la cual hemos descrito, y aún hay más dentro de nosotros. Padre, tú puedes hacer una purificación, una liberación, Padre, completa de nuestras vidas. Señor, al punto que ya no necesitamos a un pastor que ore por nosotros, ni un profeta, ni un evangelista, sino que es tu presencia misma, porque ellos mismos son hombres débiles, Padre. Lo de ellos es simplemente superficial lo que pueden hacer, por eso vuelvo a caer otra vez en los mismos errores. Pero el cirujano de los cirujanos está aquí para, Señor, sanar por completo de una vez por todos, purificar todo nuestro ser. Te pido, te ruego, Padre, por cada uno de tus hijos, cada uno de tus servidores. Encuéntranos en el camino y purifica, Señor, nuestros espíritus para que toda nuestra alma y aún nuestro cuerpo sea sanado y sea purificado. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, por el interés que tienes por cada uno de tus hijos. Amén. Dios les bendiga, amado hermano, querido varón que me escuchó. Dios siga bendiciendo, más bien seguirá bendiciendo sus vidas por Cristo Jesús.